Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a generar conversación. Hoy vamos a hablar de uno de los actores más queridos, más seguidos y, digamos, más misteriosos del mundo, Can Yaman. Y es que, como habrán visto en el título, hoy desentrañaremos el mayor secreto de Can Yaman, o al menos, uno de los más importantes. Un secreto que salió a la luz, nada más y nada menos, que en una rueda de prensa. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en las revelaciones sobre su salud. ¿Están listos para descubrir qué es lo que realmente ocurre con este talentoso actor? Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, desde el momento en que se hizo público hasta las implicaciones que esto tiene en su carrera y, por supuesto, en su vida personal. Antes de que empecemos y para que no se me olvide al final, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy investigando y trayendo información relevante sobre tus celebridades favoritas. Así que únete a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Para entender la magnitud de la noticia, debemos retroceder un poco en el tiempo y contextualizar. Can Yaman, para quienes no lo conocen tan a fondo, es un actor turco que saltó a la fama internacional con series como Erkenci y Dolunay. Su carisma, su físico imponente y su talento actoral lo catapultaron a la fama en tiempo récord, no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica y muchos rincones del mundo. Sus fans, que son legión, lo adoran y siguen cada paso que da, cada publicación en redes sociales, cada proyecto que anuncia. La trayectoria de Can Yaman es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Nacido en Estambul, Turquía, demostró desde joven una inclinación por las artes. Sin embargo, inicialmente se enfocó en una carrera académica, graduándose en Derecho por la Universidad Yeditepe. Aunque la abogacía no era su pasión, este periodo le proporcionó una base sólida y le enseñó disciplina, cualidades que luego serían cruciales en su éxito como actor. La transición de Can Yaman del mundo legal a la actuación no fue inmediata. Fue un proceso gradual, alimentado por su creciente interés por la interpretación y por su deseo de expresarse creativamente. Tomó clases de actuación y comenzó a audicionar para diversos proyectos. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le sirvieron como plataforma para demostrar su talento y su determinación. La chispa de su éxito se encendió con la serie Anjimid Sevmedik, donde interpretó un papel secundario que le permitió mostrar su versatilidad actoral. Sin embargo, fue con Erkenci donde Can Yaman se convirtió en una estrella de alcance internacional. En esta comedia romántica interpretó a Can David, un fotógrafo de espíritu libre y aventurero. Su química con la actriz Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, fue innegable y catapultó a la serie a la cima de las listas de audiencia en Turquía y en muchos otros países. El éxito de Erkenci no solo consolidó la fama de Can Yaman, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Su imagen se convirtió en un fenómeno de masas, y su popularidad se extendió a las redes sociales, donde sus fans se multiplicaron por millones. Posteriormente protagonizó Dolunay, una serie romántica en la que interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso y perfeccionista. La serie, aunque con un tono diferente a Erkenci, volvió a demostrar la capacidad de Can Yaman para conectar con el público y para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. El impacto de Can Yaman en la industria del entretenimiento turca y en el panorama internacional ha sido significativo. Ha roto barreras culturales y ha demostrado que el talento y la dedicación pueden trascender las fronteras. Su presencia en eventos internacionales, sus campañas publicitarias y sus proyectos en diferentes idiomas han consolidado su posición como uno de los actores más influyentes y queridos del mundo. La noticia de la que vamos a hablar surgió, como mencioné al principio, en una rueda de prensa. Aunque las ruedas de prensa son comunes para anunciar nuevos proyectos, promocionar películas o series, o simplemente para que los artistas se conecten con sus fans, esta en particular tomó un giro inesperado. Can Yaman, siempre tan enigmático y reservado sobre su vida privada, decidió abrirse sobre un tema delicado, su salud. Las ruedas de prensa son eventos cuidadosamente planificados, diseñados para controlar la narrativa y presentar la imagen deseada del artista. Por lo general, los temas de conversación están predefinidos y las preguntas son filtradas para evitar sorpresas. Sin embargo, en esta ocasión, Can Yaman rompió con las convenciones y decidió abordar un tema que por lo general se mantiene en la privacidad, su salud.
La decisión de Can Yaman de hablar abiertamente sobre su salud en una rueda de prensa fue valiente y audaz. Implicó romper con la imagen de perfección y fortaleza que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo. Al hacerlo, se arriesgó a mostrar una vulnerabilidad que podría ser utilizada en su contra. Sin embargo, también abrió una puerta a la empatía y a la conexión con su público. El momento de la revelación fue crucial. Can Yaman, conocido por su carisma y su profesionalismo, se mostró ante las cámaras con una honestidad conmovedora. Sus palabras fueron medidas y cuidadosas, pero la emoción era palpable. El silencio que siguió a sus declaraciones fue ensordecedor, y la atmósfera en la sala se transformó por completo. El anuncio sorprendió a muchos. No porque nadie pensara que los famosos también pueden tener problemas de salud, sino porque Can Yaman siempre ha proyectado una imagen de fortaleza, de energía inagotable. Verlo hablar abiertamente sobre sus problemas, sobre su lucha, fue un momento de vulnerabilidad que, a pesar de todo, lo acercó aún más a su público. La percepción pública de los famosos a menudo está distorsionada por la imagen que se proyecta en los medios y en las redes sociales. Los artistas son vistos como personas perfectas, sin problemas ni debilidades. Esta idealización puede generar una presión enorme sobre ellos, obligándolos a mantener una fachada inquebrantable. La revelación de Can Yaman rompió con esa idealización y humanizó al actor, mostrándolo como una persona con sus propios desafíos y luchas. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? Can Yaman habló sobre una condición de salud específica. No profundizaremos en detalles médicos concretos aquí, ya que la información sensible relacionada con la salud de una persona debe ser tratada con el mayor respeto y discreción. Sin embargo, sí podemos decir que se trata de una condición que, si bien no es incurable, requiere de atención médica y un estilo de vida específico. Esto incluye, por ejemplo, llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio de forma regular y, en algunos casos, tomar medicación. La decisión de no revelar detalles específicos sobre la condición de salud de Can Yaman fue acertada. La privacidad es un derecho fundamental, y nadie debería ser obligado a compartir información médica personal sin su consentimiento. Respetar la privacidad de Can Yaman en este aspecto demuestra una sensibilidad y una ética profesional que son muy valiosas. Es importante destacar que cualquier condición de salud, independientemente de su naturaleza, puede afectar significativamente la vida de una persona. Los desafíos emocionales y físicos que conlleva el manejo de una condición de salud pueden ser abrumadores. La honestidad de Can Yaman al hablar sobre su experiencia puede ser una fuente de inspiración y apoyo para aquellos que enfrentan desafíos similares. La revelación de Can Yaman no solo fue una sorpresa, sino también un acto de valentía. En un mundo donde la imagen lo es todo, mostrarse vulnerable, admitir que se tiene una condición que puede afectar la vida diaria, es algo que merece todo el respeto. Y es que al hacerlo público, Can Yaman estaba abriendo las puertas a una conversación mucho más amplia sobre la salud mental y física, sobre la importancia de cuidar de uno mismo y, sobre todo, sobre la normalización de las enfermedades. La valentía de Can Yaman al hablar sobre su salud es un ejemplo para todos. Demuestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al compartir su experiencia, Can Yaman ha roto el estigma asociado a las enfermedades y ha animado a otros a buscar ayuda y a cuidar de su bienestar. La normalización de las enfermedades es un paso crucial para mejorar la calidad de vida de las personas que las padecen. Al hablar abiertamente sobre las enfermedades, se reduce el miedo y la vergüenza asociados a ellas. Esto permite a las personas buscar ayuda médica, recibir apoyo emocional y llevar una vida plena y satisfactoria. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el público? La reacción fue mayoritariamente de apoyo y cariño. Los fans de Can Yaman mostraron su solidaridad, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Las redes sociales se inundaron de mensajes positivos, de muestras de afecto y de agradecimiento por su honestidad. Muchos seguidores expresaron su admiración por su valentía y por su ejemplo. La respuesta del público fue un testimonio del cariño y la admiración que sienten por Can Yaman. Los mensajes de apoyo y las muestras de solidaridad demostraron que sus fans lo valoran no solo por su talento como actor, sino también por su autenticidad y su valentía. Las redes sociales, aunque a veces pueden ser un espacio hostil, también demostraron su capacidad para conectar a las personas y para generar apoyo y empatía. Los mensajes positivos y las muestras de cariño inundaron las plataformas, creando un ambiente de solidaridad y de esperanza.
Por supuesto, no faltaron también algunos comentarios malintencionados, pero en general, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Este es un claro reflejo del cariño que el público le tiene a Can Yaman y de la capacidad que tiene para conectar con sus seguidores. Es importante destacar que los comentarios malintencionados, aunque minoritarios, son una realidad en las redes sociales. Las críticas y los juicios pueden ser hirientes y pueden afectar la salud mental de las personas. Sin embargo, la respuesta abrumadoramente positiva del público demostró que el cariño y el apoyo superan a la negatividad. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta revelación en su carrera? A corto plazo, la noticia generó aún más interés en su persona y en sus proyectos. Sus fans se volcaron en él, apoyando sus nuevos trabajos y defendiéndolo de cualquier crítica. El aumento del interés en Can Yaman a raíz de la revelación de su estado de salud no es sorprendente. La honestidad y la vulnerabilidad pueden generar una conexión más profunda con el público. Los fans se sintieron más cercanos a él y se sintieron motivados a apoyarlo en todos sus proyectos. El apoyo de los fans puede ser crucial para el éxito de un artista. Los fans son los que ven las películas, las series y los programas de televisión. Son los que compran los productos que llevan el nombre del artista y los que difunden su trabajo en las redes sociales. El apoyo de los fans puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. A largo plazo, la revelación podría influir en la elección de sus futuros proyectos. Es posible que Can Yaman decida priorizar aquellos proyectos que le permitan cuidar de su salud y llevar un ritmo de vida más acorde con sus necesidades. Esto podría implicar, por ejemplo, elegir papeles menos demandantes físicamente o reducir el número de compromisos profesionales. La decisión de Can Yaman de priorizar su salud sobre su carrera es un ejemplo de madurez y de responsabilidad. La salud es lo más importante y no tiene sentido sacrificarla por el éxito profesional. La elección de proyectos que le permitan cuidar de su salud podría ser una decisión inteligente. Un actor sano y en forma tiene más energía y creatividad para interpretar sus papeles. Además, una vida equilibrada puede ayudar a prevenir problemas de salud y a mantener una larga y exitosa carrera. También es posible que a raíz de su experiencia, Can Yaman se involucre en campañas de concienciación sobre la salud, utilizando su plataforma para educar y sensibilizar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar de uno mismo. Esto no sería la primera vez, pues muchos famosos han utilizado su imagen para generar conciencia sobre temas relevantes. La participación de Can Yaman en campañas de concienciación sobre la salud sería una excelente manera de utilizar su plataforma para hacer el bien. Su experiencia personal y su influencia en las redes sociales podrían llegar a un gran número de personas. La educación y la sensibilización son herramientas clave para prevenir enfermedades y para mejorar la calidad de vida de las personas que las padecen. Can Yaman podría inspirar a sus seguidores a cuidar de su salud, a buscar ayuda médica y a apoyar a las personas que luchan contra las enfermedades. Además, esta revelación nos ha enseñado una lección importante, que incluso las personas que vemos en la pantalla, que parecen perfectas, también tienen sus propios desafíos y luchas. Y que a pesar de todo, son seres humanos como nosotros, con sus miedos, sus inseguridades y sus problemas de salud. La humanización de los famosos es un paso crucial para cambiar la percepción pública de ellos. Los artistas son personas como todos los demás, con sus propias debilidades y problemas. Al recordar esto, podemos ser más empáticos y comprensivos con ellos. El reconocimiento de la vulnerabilidad de los famosos también puede ayudar a reducir la presión que sienten. Si saben que no son perfectos, pueden ser más honestos consigo mismos y con sus fans. Es crucial recordar que la vida de un actor, por glamurosa que parezca, conlleva mucha presión, mucho trabajo duro y, en ocasiones, un ritmo de vida que puede ser perjudicial para la salud. Las largas jornadas de rodaje y los viajes constantes, la exposición mediática, todo esto puede pasar factura. La vida de un actor puede ser exigente y estresante. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la exposición mediática pueden afectar la salud física y mental. El ritmo de vida de un actor puede ser insostenible a largo plazo. Es importante que los actores aprendan a equilibrar su trabajo con su vida personal y a cuidar de su salud. Por eso, la honestidad de Can Yaman es aún más valiosa. Nos recuerda que debemos cuidar de nuestra salud, que no debemos avergonzarnos de nuestros problemas y que es importante buscar ayuda cuando la necesitamos. La honestidad de Can Yaman es un ejemplo a seguir. Nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza.
Al compartir su experiencia, Can Yaman ha ayudado a romper el estigma asociado a las enfermedades y ha animado a otros a buscar ayuda y a cuidar de su bienestar. Otro aspecto a destacar es el impacto que esta situación puede tener en la vida personal de Can Yaman. Si bien no tenemos acceso a detalles específicos, es fácil imaginar que esta condición de salud, sumada a la presión mediática, puede afectar sus relaciones, su bienestar emocional y su día a día. Es importante respetar la privacidad de Can Yaman y no especular sobre su vida personal. Sin embargo, es comprensible que la situación pueda afectar sus relaciones, su bienestar emocional y su día a día. Es fundamental que como público mostremos respeto y empatía. Que apoyemos a Can Yaman en este momento y que evitemos cualquier tipo de juicio o crítica. El apoyo del público es crucial para el bienestar de Can Yaman. Los mensajes de ánimo y las muestras de solidaridad pueden ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta. Evitar los juicios y las críticas es fundamental. Cada persona tiene sus propios desafíos y luchas, y es importante ser respetuosos con las experiencias de los demás. En resumen, la revelación de Can Yaman sobre sus problemas de salud fue un momento importante, un acto de valentía y un ejemplo de cómo las figuras públicas también luchan contra desafíos personales. Demostró que incluso las estrellas más brillantes pueden tener sus propias batallas, y que la honestidad y la vulnerabilidad pueden acercarnos a ellas aún más. Su anuncio no solo generó apoyo y cariño por parte de sus fans, sino que también abrió una conversación sobre la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. La revelación de Can Yaman fue un evento significativo que tuvo un impacto positivo en la sociedad. Su valentía y su honestidad han inspirado a otros a cuidar de su salud y a buscar ayuda cuando la necesitan. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la revelación de Can Yaman? ¿Cómo creen que esto afectará su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.